Señor Gaspar, muchas gracias por atender a Culemanía. Le quería preguntar qué le han parecido las declaraciones que ha realizado Joan Laporta desde Andorra valorando las palabras recientes de Florentino Pérez en la Asamblea de Socios del Real Madrid. Para mí, educadas, correctas, en el sentido de que enfadados sí, pero bueno, esa misma pregunta me la hace a mí y mi respuesta será muy diferente a la del señor Laporta. Creo que ha estado en su línea correcta, contundente, pero si usted me lo pregunta a mí, seré menos educado de lo que ha sido el señor Laporta. Que está insinuando, pues está dando a entender que incluso ha sido un poco blando el presidente Laporta. Más que blando, hasta más en la línea de un presidente, que yo no lo soy, como no soy presidente, tengo más libertad de expresión, que a lo mejor el presidente pues, quiere en algún momento pues, responder, contestar a lo que le han preguntado de una forma dura, pero dentro de una cierta corrección. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted habría respondido otra cosa? No, yo no habría, yo respondo. O sea, no lo hago. Lo hago porque me pregunta, en primer lugar, el socio del Madrid que hizo esta pregunta fue con la autorización previa del presidente Florentino. Si alguien se piensa que un miembro de la Asamblea dice algo sin permiso del presidente, se equivoca. Por lo tanto, él responde a una pregunta que él sabía que se le iban a hacer. Bueno, yo vuelvo a repetir que esa respuesta del señor Florentino la tengo muy clara. El Negreira del fútbol español es el señor Florentino, mejor dicho, es el Real Madrid. Pero desde hace 100 años, desde hace 100 años, es el Negreira del fútbol español, el Real Madrid. Y el señor Florentino lo es desde hace 25 años. O sea, ejerciendo de Negreira desde hace 25 años. Él tiene que disimularlo y entonces pues habla del Barça, habla de Negreira, para que eso pueda de alguna forma confundir a la gente cuando él sabe perfectamente que con el Barça no tiene nada que ver la corrupción que él puede insinuar. En cambio, la del Madrid, 100 años, que si quiere, lo digo también, el señor Florentino, le explico yo un día con toda claridad, es un hombre educado, un hombre profesionalmente un 10, como persona humanamente muy bueno, pero como hombre de fútbol, un día le explicaré al señor Florentino lo que quiere decir el ser un Negreira. Que por cierto, los futuros candidatos que quieren ser presidentes del Barça, ellos también tendrían todo el derecho a contestar a Florentino. También estaría, no sobraría que también dijesen lo que piensan sobre este tema, porque yo creo que cuando uno descubre cómo lo son ellos, también les tiene que doler mucho estas declaraciones. Señor Gaspar, le quería preguntar también por el mensaje, el tuit que publicó recientemente el señor Javier Tebas en su perfil de Twitter, a raíz de esas palabras de Florentino Pérez durante la Asamblea, donde con un socio hablaron de que seguramente el señor Tebas merecería la consideración de persona non grata. Lo mejor que puedo hacer es leer lo que ha dicho el señor Tebas, porque yo ya, después de tantos años, jamás había visto una cosa parecida. Soy madridista desde los 6 años, cuando volví a España con mi familia. Nadie me lo ha impuesto. No heredé el carnet de mi padre ni de mi abuelo. Elegí ser del Madrid. Y el madridismo no te lo da un papel, un voto, una asamblea o una butaca en el palco. El madridismo está en millones de aficionados anónimos que sufren y disfrutan con su equipo, muchas veces más que algunos otros. Fíjese bien la frase, el madridismo está en millones de aficionados anónimos que sufren y disfrutan. ¿Qué está diciendo el señor Tebas? Que él, que es madridista, sufre cuando el Madrid pierde y es feliz cuando el Madrid gana. Solamente esta frase le hace ser persona que no puede ser presidente de la Liga. Yo esto, desde luego, no lo había oído jamás, ni del señor Tebas, que es muy inteligente, seguro que se ha arrepentido de haber dicho estas cosas. Pero esto que acaba de decir, vuelvo a repetirlo, el madridismo está en millones de aficionados, en los que está incluido él, en esos millones, sufren y disfrutan. O sea, cada vez que el Madrid gana, el señor Tebas disfruta, y cada vez que el Madrid pierde, sufre. Bueno, pues entonces es un hooligan del Madrid, el señor Tebas. Un hooligan. ¿Cómo puede ser un hooligan el presidente de la Liga Profesional? Es que es algo increíble. Vaya, yo, la verdad, me voy sorprendiendo cada día más, pero hoy ya es el sumo. Y me gustaría que los socios esto lo puedan
leer, enterarse, seguir, porque vale la pena. Yo estas declaraciones es corrupción moral. Corrupción moral. Hay corrupción económica, que yo estoy en contra, no te puedes quedar lo que no te corresponde, pero la moral es más importante casi que la económica. Corrupción moral. El que dice esto y se atreve a seguir siendo presidente de todo el fútbol español, bueno, yo ya no entiendo nada más. Ahora, también tengo que decir claro, ¿qué tiene que hacer el Barça? Según mi opinión, nada. Tener el mejor equipo y ganar, que es lo que hace cuando gana, es porque tiene un equipo que es mucho mejor que los demás, y sobre todo del Real Madrid en este caso. Precisamente, si alguien tuvo el honor de ser persona non grata en el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, ese fue usted, el señor Joan Gaspar. No sé si nos podría explicar qué hay de cierto de esta historia o, bueno, más que nada recordar cuál es la historia, ¿no? No es ninguna historia, es la realidad. Bueno, yo acabando el partido tuve unas declaraciones, incluso después lo reconocí, quizá no muy ajustadas a la correcta respuesta, pero bueno, me preguntaron qué ambiente había en el palco y yo la verdad es que dije que en el palco la gente del palco de Madrid es muy madridista y muy anticulé, ¿no? Y sobre todo las señoras, ¿no? Entonces dije que, por cierto, la única señora que hay en este palco es la señora de los lavabos. Bueno, esa frase lógicamente molestó tremendamente a las señoras de los directivos que estaban allá y supongo que cuando llegaron los directivos a sus casas respectivas debieron de decir o declararse un grato a este tipo o no cenes esta noche. Digo yo, ¿no? Porque los directivos no me dijeron nada en aquel momento, pero las señoras se sintieron muy molestas. Y la verdad es que yo después, con el tiempo, ahí sí que reconozco que pedí disculpas a las señoras si se habían molestado. No era una frase. También es cierto que la mujer de los lavabos, cuando me veía a mí, sabía que yo sufría mucho, me daba una pastillita para el corazón, a media parte sabía que yo no era de los que tapeaba en el palco, entonces me guardaba en una habitación pequeñita y me daba un té, o sea, me cuidaba mucho esa mujer. Vamos, que había una parte de realidad, de que la mujer de los lavabos realmente era una persona encantadora con usted, que le trataba muy bien, y usted por eso hizo el comentario, pero ¿en qué contexto hace usted ese comentario? En el contexto de que en el campo del Madrid te insultan muchísimo, perros catalanes, el Barça, Cataluña, o sea, es un anti de todo lo que los culés queremos, llamamos, esto está claro, va más allá del fútbol. Pero me refiero, ¿usted se dirigió directamente a ellas por algún gesto que le hicieron? Me preguntaron, la prensa me preguntó, ¿qué tal ha estado? Yo presidí el partido porque, aunque era vicepresidente, no estaba ni el señor Casados ni el señor Núñez. Yo presidí el partido. Entonces me preguntaron, ¿qué opina usted sobre el ambiente, quizá? No era vicepresidente, era presidente del Barça, porque Florentino Pérez era entonces... entonces no era, porque Florentino Pérez no fue el que me declaró non grato, era el Lorenzo Sanz. Yo era vicepresidente. Al acabar el partido, ¿cómo ha ido su estada en el palco? Dije, bueno, normal, un ambiente muy agradecido y muy anticulé, como es lógico, no iban a aplaudir al Barça. Le ha parecido que la gente se ha comportado bien. Y bueno, las señoras, la única señora que había en el palco era la señora de los lavabos. Bueno, ahí estaba lleno de señoras de los directivos y se sintieron con una cierta lógica, ahí sí que yo lo reconozco, muy ofendidas y supongo que debieron de decirles a sus maridos que se querían cenar en sus casas aquella noche, me declarasen un don gato al día siguiente de la Junta Directiva. Esto es lo que me dijo pues, el presidente, que fue muy amigo mío, Lorenzo Sanz, hacía usted, Juan, nos hemos visto obligados porque oye, lo que tú has dicho es que no tiene ningún sentido, ¿qué culpa tienen las señoras? Entonces yo expliqué la anécdota de la señora esta simpática de los lavabos, que era una señora mayor que tenían los domingos de partido, el día de partido, y bueno, ahí quedó el tema. Y yo después volví al campo, de Real Madrid, todo se ha dicho, pero siempre muy protegido, e incluso durante muchos años me llamaba a mí la Policía Nacional y me decía, si va usted al campo, díganoslo, porque le tenemos a buscar al hotel de concentración, lo llevaremos en un coche de policía, no en un coche, en una tanqueta, y protegido hasta que no entre usted dentro del campo, no lo dejaremos ni un momento. Bueno, pues lógicamente, a ver,
yo no me he escondido nunca. Yo contra lo que es la afición y tal, he dicho lo mismo que yo digo contra el Madrid, lo dice el Madrid contra el Barça. Por tanto, yo no me puedo quejar, ni ellos tampoco se pueden quejar. En síntesis, usted conserva todavía esa carta donde le declaraban non grato y la tiene enmarcada en un cuadro. Sí. Pero bueno, que ya no tiene, no tiene, como no me la han levantado, pues bueno, y después de estas declaraciones todavía menos. Sí, porque esto es lo otro gracioso, ¿no? Del tema que, mientras a usted le pareció hasta un honor, ¿no?, recibir esa carta de non grato, el presidente de la Liga lo que hace es enseguida enviar un mensaje en sus redes sociales lo del presidente, proclamando su madridismo a los cuatro vientos. El presidente de la Liga, si los socios del Barça tienen la suerte en Culemanía, y a donde ustedes lo publiquen, de leer exactamente lo que dijo, entenderán muy mucho que para que el Barça gane tiene que ser muy superior, porque es que el presidente de la Liga es también directivo de la Federación Española, es que es doblemente la Liga, es de la Federación, no sé si es vicepresidente o directivo, digo creo que es vicepresidente de la Federación Española y el Madrid tiene un representante como lo tiene el Barça en la Federación Española. El Madrid tiene dos, tiene al que tenga legalmente, que debe ser un directivo del Madrid, si no va al presidente, y al señor Tebas, que se declara forofo. O sea, es lo mismo que yo, un hooligan del Madrid, lo que yo soy del Barça. Es increíble. O sea, yo creo que este hombre se le fue la olla y se equivocó y se debe haber arrepentido. Cuando lo ha leído, seguro que ha dicho, me he metido la pata. Pero bueno, es igual, vuelvo a repetir. ¿Por qué cree que hace esto el señor Tebas? No sé, ¿cree que usted, no sé, por buscar hipótesis, que a lo mejor en el fondo le gustaría ser algún día presidente del Real Madrid y se piensa que cuando ya no esté Florentino él podría ser el candidato idóneo? No sé lo que sé. No, el señor Tebas será presidente de la Liga toda su vida. Lo tiene muy montado y además legalmente montado. Porque al igual que yo me meto con el señor Tebas mucho, también reconozco que es un hombre muy inteligente. Pero es muy inteligente, muy inteligente. Y es verdad que ha conseguido unos ingresos, que también ahí tengo que volver a decir, el Barça fue el que consiguió que Televisión Española cambiase la red de publicidad. No pagaban nada por retransmitir los partidos. Y lo que decía es que ya nos ponían un ratito de publicidad con las cámaras viendo los anuncios que tenían los equipos en el campo, ¿no? Pero fue el señor Núñez el que fue a discutir y a pelearse. Y tuvimos una huelga que provocó el Barça en la Liga y en la Federación. Y que todo el fútbol español siguió al señor Núñez, al presidente Núñez. Y no se jugó, se jugaba con los juveniles. Durante hasta que se dieron cuenta la Televisión Española que tenían que hacer algo. Y fue el presidente Núñez. Y además, diré más, el presidente, en aquel momento no sé quién era, el director de Televisión Española, llamó al señor Núñez y yo le acompañé. Y ofreció al Barça un dinero complementario. Y el presidente Núñez dijo, no, yo estoy aquí en nombre de todos los equipos de fútbol español. Y por tanto, a mí no me va a comprar usted a mí. No, a todos. Tiene usted que aumentar las cuotas. Y a partir de ahí se empezó a cobrar, cosa que no se había cobrado nada. Y ahora se cobra muchísimo dinero. ¿Y quién reparte ese dinero? El presidente de la Liga, pues lógicamente tiene a los clubes agradecidos. Y lo del Barça y el Madrid, pues bueno, lo importante es cominos, porque son 2 votos nada más. Pero eso tengo que reconocer que el señor Tebas tendrá todos los pegas que tenga, pero es hombre inteligente y lo ha hecho bien, eso lo tengo que reconocer, lo ha hecho bien como Liga. Ahora, con esas declaraciones, para mí, ha dejado bien claro, ya no hay que hablar más del señor Tebas, ya se ha acabado, ya sabemos que es un hooligan del Real Madrid. Hooligan, no un socio, no, hooligan. Socio no lo es, porque como sabemos, el Madrid es un club de sociedad deportiva. De momento, ahora el señor Florentino ya está intentando dar el primer paso para convertirla en una SA, ¿no? Con lo que en el mundo entero, el único club deportivo de fútbol, de básquet, de rugby, de hockey, de todos los deportes, en el mundo solamente habrá que no sean sociedades anónimas, el Bilbao, el Barça y el Osasuna. ¿Esto lo puede explicar bien? ¿Usted puso el himno del Barça varias veces en el Santiago Bernabéu? Yo no lo puse. A cambio de un jamón, digo un jamón porque así zanjó el tema sobre si me costó o no me costó dinero, el jamón. Eso sí, el señor que ponía el disquete lo puso 3 o 4 veces. Me parece que fueron 3 veces seguras. Y además el palco ya vacío,
¿Qué partido era? La final de la Copa del Rey contra el Betis. El Betis, sí. El Betis, que cuando se jugase una final, el equipo que ganase se le daría el honor de entregar la copa por descontado y de tocar su himno, en este caso era el nuestro. Yo en aquel momento era vicepresidente, llevé al Santiago Bernabéu el disquete del himno del Barça y con un jamón conseguí que el que tenía que poner el disquete no lo puso una vez, sino lo pusiera 3 veces. Y la anécdota es muy simpática. Su Majestad el Rey, Juan Carlos, estaba a mi lado. Cuando la primera vez se fue todo el palco, él no se fue. Yo le dije, Majestad, creo que se tiene que quedar, están tocando el himno del Barça. Y se quedó. A la segunda vez ya me miró a la cara y me dijo, Juan, esto no es normal, yo me voy. Se fue, lógico, ya se dio cuenta que aquello no funcionaba normalmente. Yo me quedé. Y después de la segunda, una tercera, salté al campo, puse la bufanda del Barça encima del escudo del Real Madrid y me fui a saludar a la grada que estaba enloquecida después de haber oído 3 veces el himno del Barça en el Santiago Bernabéu, en el gol sur, en uno de los 2 goles, y yendo hacia los vestuarios, estaban en el otro lado del palco, pues los fui a saludar y muchos de ellos todavía hoy, después de tantos años, cuando me ven, gente ya de mi edad, me recuerdan que es una de las noches más felices de su vida. No porque ganamos, sino de la forma con que después del partido en el Santiago Bernabéu tuvo que por cierto, hoy estaba en Madrid, es una caja de sardinas, o sea, el estadio por fuera es que no sea feo, es feísimo. Yo no sé cómo los del Madrid pueden pensar que aquí es un estadio de fútbol. Yo no es un estadio de fútbol, no sé lo que es. Comparado con el nuestro, con el que estamos abriendo por etapas, pero lo estamos abriendo y que va a ser el mejor estadio del mundo, el del Madrid, para mí es una lata de sardinas. Y dentro, pues sí, hay un campo de fútbol, bueno, como podría haber sardinas.